Bienvenidos sean todos. El tema que vamos a ver hoy es reproducción asexual. Yo soy el profesor Santana. Comenzamos. Lo primero que tenemos es ¿qué es la reproducción asexual? Es un tipo de reproducción que verdaderamente es muy sencillo, aunque sencillo dentro de su complejidad, porque también implica distintos procesos muy especializados. Y se considera también primitivo porque fue el primer tipo de reproducción que identificamos y que conocemos que los organismos pudieron desarrollar. Esto se da cuando un organismo ya alcanza su madurez biológica y de él se va a desprender alguna célula, alguna parte de su cuerpo, van a formar estructuras reproductivas independientes y por lo tanto a partir de ahí se va a formar un nuevo individuo, ¿sí? Un ser vivo nuevo. Cabe destacar que siempre en el caso de la reproducción asexual no va a haber recombinación genética entre dos individuos. Y básicamente todo aquel ser vivo que se reproduzca a partir de una reproducción asexual se va a considerar como un clon porque va a tener exactamente los mismos genes que el progenitor, es decir, que el padre. Característica básica y fundamental, se va a llevar a cabo con únicamente un progenitor y sin intervención de los gametos sexuales. ¿Cuáles son los gametos sexuales? Pues va a ser el óvulo en el caso de las hembras y el espermatozoide en el caso de los machos. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de reproducción no existen o no se necesitan el óvulo y el espermatozoide. Y en algunos casos donde se puede hacer un tipo de reproducción asexual y la hembra si desarrolla un óvulo, no va a existir obviamente el espermatozoide. La misma hembra va a aportar el número de cromosomas faltantes para poder desarrollar un ser vivo. Dentro de sus características tenemos que la principal es la ausencia de la fusión de los núcleos, ya que solo se cuenta con un progenitor. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un tipo de reproducción sexual donde vamos a encontrar dos gametos, uno masculino y uno femenino, o uno de la hembra y otro del macho, cuando estos se fecundan, cuando el espermatozoide se introduce dentro del óvulo, se va a liberar el núcleo que contiene los genes. Realmente eso es lo que llega hasta el citoplasma del óvulo. Y una vez que este núcleo se encuentra en el mismo lugar que el núcleo de los genes de la hembra o de la mujer, ahí se van a destruir las membranas de los núcleos y se va a combinar la información genética. Para el caso de los humanos, se van a aportar 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. Dependiendo de la especie, la hembra o el macho van a aportar un número distinto de cromosomas, o sea, un número distinto al de los humanos, no un número distinto entre ellos. Cualquier alteración de un cromosoma más o un cromosoma menos va a caer en una mutación genética. Y dependiendo de los genes implicados en dicha mutación genética, pues va a producir un síndrome o una enfermedad congénita. Dentro de los mecanismos de reproducción asexuales más comunes tenemos la bipartición, o también conocida como fisión binaria, la gemación, la fragmentación y la partenogénesis. Para el caso de la bipartición es un proceso en el cual la célula se divide dando origen a dos células genéticamente iguales entre sí, pero de menor tamaño que la inicial. En esta modalidad la reproducción se da principalmente en protozoos y en bacterias. ¿Sí? O sea, tenemos una célula madre que se va a dividir en dos células hijas. La célula hija nueva es la que va a tener un tamaño menor. ¿Por qué? Porque apenas va a comenzar a desarrollarse. ¿Sí? Es como si tuviéramos una célula joven y se va a ir creciendo hasta que llegue a su madurez y también se tenga que dividir en dos. Ahora, en el caso que una célula se divida es porque la anterior ya va a morir. En el caso que estuviéramos hablando de células animales de nuestro cuerpo, porque nuestras células se van a reproducir de una manera asexual. Nuestras células, ¿sí? Porque nada más se saca una copia de su material genético y se divide en dos. A eso nosotros le vamos a llamar mitosis o meiosis. Para nosotros ya dar origen a otro ser vivo completo y complejo como lo es un humano, ahí sí ya necesitamos la reproducción sexual. Sí, entonces la bipartición la vamos a encontrar mucho en protozoos y en bacterias. Y la fisión binaria, esa sí es única y característica de las bacterias.
En este caso se va a dar una replicación también del material genético y se va a comenzar a separar la membrana. Una vez que esta membrana se separa, vamos otra vez a obtener dos células hijas de una célula madre, pero en este caso del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Van a ser dos células que tengan el mismo tamaño, la misma cantidad de material genético, la misma proporción de citoplasma y etcétera. Todo lo que puede incluir una célula en su paquete de haz tu célula tú mismo. Después tenemos el proceso de gemación. Sí, que gemación deriva del latín gemis o geminus, ¿sí? Que va a significar gemelo. Y se va a producir cuando un organismo como el que tenemos aquí en la imagen, que es una hidra de mar, ¿sí? Le comienzan a crecer ciertas prominencias que se van a desarrollar como un nuevo ser vivo. Nosotros ahí vemos una hidra que tiene como que un bracito, como le pudiéramos llamar, que es otra hidra pequeña, es una hidra joven. Y esta hidra es exactamente idéntica a su progenitora. Una vez que esta hidra que está naciendo por gemación esté madura, se va a separar y se va a convertir en un organismo independiente. La gemación también va a ser característica de las levaduras, ¿sí? En este caso se les conoce como una mitosis asimétrica porque volvemos al principio del primer mecanismo que vimos. La célula hija siempre va a ser de menor tamaño que la célula madre. En este caso, el proceso de gemación se da mediante la duplicación del material genético dentro de la célula progenitora. Aquí lo podemos ver, tenemos la presencia de dos núcleos en esta levadura que está aquí. Hay dos núcleos porque ella se está preparando para gemar. ¿Y qué es prepararse para gemar? Pues es que se va a comenzar a formar una prominencia como un chipotito en la membrana de la levadura. Y si se fijan aquí vemos cómo el núcleo se está moviendo hacia el interior de la gema. Una vez que la gema se completa, vemos que tenemos ya dos células, sí, que tienen cada una su núcleo al interior. La ventaja aquí es que, por ejemplo, la gemación puede ser múltiple, ¿sí? Podemos tener una levadura que tenga 4 o 5 gemaciones. Entonces, eso es una tasa reproductiva, aunque fuera asexual, muy rápida. Después tenemos la fragmentación, que es característica de los seres vivos como las estrellas, pertenecientes al grupo de los equinodermos. En este caso, cuando le cortas una parte al animal, en este caso si le mocháramos uno de las extremidades a la estrella de mar, la estrella de mar progenitora se le desarrollaría de nuevo esa parte que cortaste y la recuperaría. Y a partir del fragmento que se cortó, se van a comenzar a generar los otros 4 brazos. Tendríamos ahora 2 seres vivos a partir del trozo de uno. Ese es el proceso de fragmentación. ¿Qué pasa con las estrellas de mar? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las estrellas de mar. La palabra estrella de mar proviene de su forma, por supuesto. ¿De dónde más va a provenir? Parecen estrellas y viven en el mar. Las estrellas de mar no son peces. Parece obvio, pero hay gente que no sabe. Son animales que pertenecen al filo de los equinodermos, o sea que están relacionadas con los erizos de mar, los pepinos de mar y las galletas de mar. ¡Qué broma! Por si no sabías, hay animales que son llamados galletas de mar. Míralas, solo les faltan chocochips. Hay más de 2000 especies de estrellas de mar esparcidas por los océanos del mundo, y son todas muy similares en forma. Sí, la mayoría tiene 5 brazos, con algunas excepciones por supuesto, como la estrella girasol, que además de tener 1 metro de longitud, puede llegar a tener entre 15 a 25 brazos. En una estrella de mar, cada uno de esos brazos es idéntico al otro, y contienen los órganos vitales de estos animales. Debajo de ellos se pueden observar unos pequeños apéndices flexibles en forma de tubos que utilizan para movilizarse, y también para trasladar la comida hacia sus bocas. O sea, no están cubiertos. Además, en el extremo de cada brazo también puedes encontrar a sus ojos. ¿What? Sí, aunque no lo puedas ver bien, esos puntitos de ahí son sus ojos. Hace unos años se creía que esos ojos solamente les servían para recibir los cambios de luz, y con esto era suficiente para orientarse. Pero recientes estudios han confirmado que en realidad pueden ver mejor. No es la gran cosa, pero pueden identificar estructuras. Es que es muy difícil estudiar la percepción en un animal que no tiene cerebro.
No es que sean brutas, es que en lugar de cerebro tienen un sistema nervioso muy complejo que recorre todo su cuerpo desde sus brazos hasta su boca. Hablando de bocas, ya se habrán dado cuenta dónde está su boca. Ahí, en la parte de abajo, al costado de su recto. Sí, oh bella naturaleza. Otra cosa que resalta a estos animales es que no tienen sangre. En su lugar, utilizan una estructura llamada madrépora que les ayuda a bombear el agua salada hacia su tubo alimenticio. Cuando eso pasa, los músculos del tubo se repliegan y el agua cargada de nutrientes ingresa a su organismo. Así que no les puedes decir, oye estrella, tú no tienes sangre en la cara. Bueno, tampoco tiene cara. Como algunas lagartijas y salamandras, las estrellas del mar presentan autotomía. Ah, esa palabra es nueva. La autotomía o autoamputación es cuando un animal deja que se le desprenda una parte de su cuerpo para poder escapar de los depredadores. Las estrellas de mar hacen eso, pero con sus brazos. No se preocupen que le vuelven a crecer. Y es que la estrella de mar puede perder hasta 3/4 partes de su cuerpo y seguir viva para poder regenerar lo que le falta. No por eso vayas a cortarle los brazos para ver qué pasa, no sea basura. Pero no todo es tan encantador. Muchos de ustedes me han pedido que hable acerca de las estrellas de mar porque las consideran adorables gracias a este sujeto. Pero esto no es verdad. Ahora mismo les arruino la infancia. Las estrellas de mar son carnívoras y comen de todo, peces, almejas y caracoles. Es más, si tú fueras del tamaño de una almeja, ten por seguro que también te comería. Y te comen de una manera muy particular. Algunas especies tienen la capacidad de sacar su estómago de su interior, meten a sus presas allí y esperan a que se digieran en el ácido para luego volverlas a meter ya digeridas a su cuerpo. ¡Qué tiernas! De esta forma pueden consumir presas muy grandes que de otra forma no entrarían por su boca. Otras estrellitas de mar se acomodan como si fueran una carpa o una mesa y cuando algún animal pasa por debajo de ellas, ¡sócates! Una cosa perturbadora que está pasando en los últimos años con estos animales es que un gran número de ellos está siendo afectado por un virus que parece que volviera a sus brazos zombies. En serio, los brazos se les despegan del cuerpo como si estuvieran huyendo de él y se mueven por sí solos. Realmente perturbador. Solo digo, hay animales increíbles, pero ninguno como la estrella de mar, que se regenera, no tiene sangre y tiene ojos en los brazos. ¡Chúpate esa, perro! Ok, entonces ya vimos cómo las estrellas de mar son muy peculiares. Son carnívoras, no tienen cerebro, no tienen sangre y son organismos exageradamente primitivos. Pero a pesar de eso siguen teniendo las características necesarias para seguir subsistiendo o sobreviviendo en nuestro mundo actual. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente que vamos a ver es la esporulación. Este proceso ocurre cuando los organismos que son capaces de producir esporas, como los hongos, las bacterias y las plantas, ¿sí? Van a dar orígenes a nuevos seres vivos. Las esporas normalmente se van a generar con la misma carga de genes del progenitor. Siguen siendo estructuras de reproducción para generar clones. Y en el caso de las bacterias, pues se va a sacar una copia del material genético y en lugar de separar la membrana, como en el caso de la fisión binaria, aquí se va a envolver en distintas cubiertas. Así que va a ser una membrana interna, una corteza, una membrana externa y finalmente una cubierta externa. En este caso, esto va a generar que la espora tenga una copia del material genético y todos los genes necesarios para formar una célula nueva. ¿Cuándo lo van a formar? Las bacterias la van a formar cuando se ven amenazadas o cuando sientan que las condiciones del ambiente ya no les son favorables. Una vez que se forma esta espora, la membrana de la bacteria se destruye, la bacteria muere y queda la pura espora. Y la espora se va a volver a activar cuando las condiciones del clima sean las adecuadas para ella. Y una vez que se desactiva esta espora se le va a llamar germinación y ahora sí ya la bacteria resultante pues puede formar células hijas a partir de la división o de la fisión binaria o puede volver a formar esporas en caso de que las condiciones del clima vuelvan a ser adversas. En el caso de los hongos va a haber ciertas estructuras especializadas en formar esporas, nada más que a diferencia de las bacterias que van a formar una espora por célula, los hongos ya están más avanzados y más especializados en esto. Entonces van a generar cantidades de esporas considerables.
Por ejemplo, los hongos, como los champiñones, generan sus esporas en las laminillas de color oscuro que están debajo del gorrito. Si han visto un champiñón por arriba, pues es blanco. Si lo miras por la parte de abajo, tiene unas como celditas que son color café. Si tú tocas eso o los juegas con tus dedos, te vas a ver que te manchan de negro o de un material oscuro. Ese material oscuro son las esporas. Y para el caso de las plantas, por ejemplo, los helechos, los musgos, van a tener reproducción por esporas. Los helechos no producen semillas ni tampoco producen flores. No sé si alguno de ustedes lo había notado. Pero sí que en condiciones óptimas de su reproducción, por la parte inferior, por el ambés de la hoja, van a tener esas estructuras, ¿sí?, que se van a encargar de liberar esporas para que esa planta se pueda volver a reproducir. Como la característica de reproducción a través de esporas necesita una cantidad de temperatura y de humedad muy específica, los helechos que no se encuentran en sus climas naturales normalmente tienden a reproducirse a través de esquejes, ¿sí? Se escarba en la tierra, se trata de buscar una plantita ya individual del helecho y se separa y se mete en otra maceta. Y de esa manera los vamos reproduciendo, pero siguen siendo clones, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema de reproducción asexual. Cualquier duda que tengan, me pueden mandar algún mensaje. Eso es todo por mi parte. Me despido.